Bueno, mi nombre es Jesús Belmonte, soy venezolano, vivo en Chile desde hace más de 6 años. Principalmente vine a estudiar y me radiqué acá. Estudié arquitectura en Venezuela y me especialicé en magíster de arquitectura del paisaje en Chile. Yo siempre tuve dentro de mis metas profesionales estudiar un magíster y fuera de Venezuela. Siempre quise salir de esa burbuja, siempre quise estudiarlo afuera, lo tuve muy claro. Entonces, nada, hice una búsqueda exhaustiva de los diferentes programas de magíster que había. Desde el pregrado, además, tenía muy claro que era relacionado al paisaje. Siempre lo tuve bastante claro. Incluso mi tesis de pregrado tiene que ver con el paisaje. Entonces, nada, hice una búsqueda exhaustiva en todos los programas de magíster de paisaje que me interesaban y me decanté por el MAPA por varias razones. Busqué su malla curricular y me convenció muchísimo en el momento en el que estaba postulando. Busqué también cada uno de los profesores y docentes que impartían la materia y en dónde se habían formado ellos, para tener un poco también la mirada de cada uno de los docentes, que también me interesaba. Y bueno, obviamente también busqué en todo el ámbito laboral que me podía ofrecer o el ámbito profesional que me podía ofrecer el ser egresado de un magíster como el MAPA. También es importante recalcar que yo estuve en un pregrado años anteriores acá en la Universidad de Talca, por lo tanto tenía una muestra y sabía cómo era la cultura y cómo era la sociedad chilena, cosa que me encantó y por eso también decido venir a especializarme acá en Chile. Y también por mi condición de migrante venezolano, tengo que decirlo, yo buscaba no solo una oportunidad para realizar un estudio de posgrado en el país, sino también buscaba un país que me brindara una estabilidad laboral y me permitiera abrirme camino dentro de la profesión de la arquitectura del paisaje. Cosa que hoy por hoy lo tengo que agradecer porque me ha ayudado a eso, a cumplir esa meta. Mira, la experiencia, la verdad, fue muy buena. La experiencia del magíster, tanto en lo académico como en lo personal, es muy, muy buena. Voy a empezar por lo personal porque en verdad es algo que me llena hablar y decir que hoy por hoy puedo decir que tengo una red de amigos, no solo colegas, sino amigos también, que hice en el magíster y en los diferentes magísteres también que dan vida en la católica, pero con los cuales sigo manteniendo contacto, no solo con los que hago vida común o los que tengo más contacto por estar más cercano, pero también con los que están afuera. En lo personal, es una camaradería que se da muy, muy rica y un intercambio cultural muy, muy gratificante. En el ámbito profesional y académico, la experiencia fue excelente, de muy alto nivel. Debo confesar que, claro, yo venía desde Venezuela de estar trabajando a empezar de nuevo a estudiar, eso cuesta un poco, siempre ese paso cuesta, pero debo confesar que en lo que uno se integra al magíster, entiende la complejidad y entiende también la riqueza de lo que se está enseñando. Dentro de los descubrimientos yo podría mencionar varios, pero me quedo con algo específico que es, y que hoy en día pongo en práctica, la metodología de trabajo y de investigación que aprendí en el magíster, y que hoy en día he ido puliendo ya en el ámbito profesional y que sigo poniendo en práctica. Yo creo que eso para mí fue clave, fue clave porque me ayudó en su momento en el estudio del magíster y ahora en el ámbito profesional. Mira, obviamente el magíster me abrió puertas laborales, no puedo negarlo. Yo, como dije, tengo más de 6 años acá viviendo, de los cuales doy gracias que 5 he estado inmerso en la disciplina del paisaje, y gracias a las puertas que me abrió el magíster. En esos 5 años he estado desenvolviéndome en una oficina donde se hacen diferentes proyectos, pero en mi taller se hacen proyectos de diseño urbano y de paisaje, a diferentes escalas, tanto en la escala micro como en la escala macro y en la escala territorial
también. Eso ha sido súper interesante. Y bueno, cada vez más he ido renovando los conocimientos. En los últimos meses, principalmente en el último año, me he estado enfocando en el proceso de aprendizaje del BIM y su relación o cómo hacerlo convivir con el tema del paisaje. O como comúnmente ya lo han comenzado a llamar en otros países, el LIM, el Landscape Information Modeling, porque vamos a estar claros, de building tiene muy poco. Entonces, nada, en los últimos meses he estado desarrollando, tanto a nivel investigativo como a nivel profesional, poniéndolo en práctica en ciertos proyectos de la oficina, el tema del modelado y de la información que puede tener un proyecto de arquitectura del paisaje. Y esto es súper importante y quiero recalcarlo. ¿Por qué la importancia? Porque los proyectos de arquitectura del paisaje hoy por hoy cada vez son más complejos. Y cada vez más necesitan una sincronización y una coordinación con diferentes subespecialidades. Entonces, si nosotros comenzamos a dialogar y a coordinar toda esa información que tenemos que tener relacionada con cada una de las subespecialidades a través de un modelamiento, y hablo de modelamiento y no de modelo, porque son cosas diferentes, nos va a servir, como ya muchos reportes del BIM lo han dicho, nos va a servir para llegar mucho más al clavo y llegar a un proyecto mucho más concreto, sin márgenes o con pequeños márgenes de error. Informaciones típicas y básicas en un proyecto de arquitectura de paisaje que pueden ir desde el contenido o los parámetros del material vegetal que usemos hasta parámetros mucho más territoriales y globales como leyes o ordenanzas que necesitamos tener en cuenta. Todo ese tipo de información la hemos venido conjugando en los últimos meses y la hemos venido poniendo en práctica en diferentes proyectos y ha sido un poco lento, pero con pasos seguros, porque obviamente depende mucho también de la relación y del interés del cliente, del interés del mandante, y también del interés de la persona y de todo lo que hagan vida. Entonces, nada, eso es lo que me he estado desenvolviendo en los últimos meses. Ha sido muy interesante porque se ha logrado llegar, por un lado, a un aspecto gráfico interesante, por otro lado, en un aspecto informativo o en un contenido de la información bastante complejo, de cada una de las cosas con las que estamos trabajando en este modelamiento. Y también se ha venido integrando información ya no solo trabajando con subespecialidades típicas, sino se ha integrado información con otras subespecialidades mucho más complejas. La recomendación, primero que el magíster 100% recomendado. ¿Por qué? La calidad de sus docentes, la calidad del contenido que se da, la calidad humana incluso de cada uno de los profesionales y los docentes que se desempeñan ahí, con los que muchos tengo relación cercana, es inigualable, la verdad. A los que están cursando hoy en día, les recomiendo que traten de aprovechar el tiempo, de ver la mayor cantidad de materias y de empaparse de la mayor cantidad de información que les sea posible para construir una buena base en su formación de arquitecto del paisaje. También les aconsejo a los que vienen o los extranjeros que están cursando en el magíster que es bastante atractivo cuando usas las herramientas que te da el magíster para abordar temas relacionados a tu país o temáticas nacionales del país de donde vienen. Esa sinergia que se da entre la temática nacional del extranjero con las herramientas que te da el magíster, a mi parecer es bastante atractiva y es muy buena porque también le da una riqueza al magíster con la diversidad de temas que pueden generar, ya sea en los temas investigativos o en los proyectos de grado. Las reflexiones que yo saco de todo esto que estamos viviendo, desde la disciplina de la arquitectura del paisaje, es que, sin que se malinterprete y se malentienda, la Tierra de por sí está tomando como una especie de respiro. Yo creo que a pesar de las víctimas fatales que han habido,
la Tierra está tomando una especie de respiro en donde se está renovando, el ambiente y la naturaleza está viviendo una especie de una segunda oportunidad que espero que la aprovechemos, porque está saliendo y está mostrándonos paisajes que a veces de repente por toda la cotidianidad de la vida acelerada de las personas no valorábamos o no le prestábamos atención. Yo creo que eso es una reflexión y es una conclusión de la cual puedo sacar lo que estamos viviendo hoy en día. Y desde el punto de vista humano, que aunque suene redundante, yo siento que la sociedad se está humanizando aún más con todo lo que está pasando. Quiero pensar que va a ser así, además. Quiero pensar de que con el confinamiento y las cuarentenas que estamos viviendo en los diferentes países en los que estamos cada uno de nosotros, quiero creer que la sociedad va a empezar a valorar aún más al vecino y va a empezar a hacer una vida colectiva mucho más amena para su entorno inmediato y para su entorno social, por así decirlo.